La Iglesia Central Cristo te llama presenta Impacto Evangelístico. El fin viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. Y ahora con ustedes, en el impacto de la palabra, el pastor William Benítez. Capítulo 12, Segunda de los Reyes, y el versículo número 17. 12, 17. Según de los Reyes. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la Biblia dice de la siguiente manera: entonces subió Hazael, rey de Siria, y peleó contra Gad y la tomó. Y se propuso Hazael subir contra Jerusalén. Por lo cual tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas que habían dedicado Josafat y Joram y Ocosías, sus padres, reyes de Judá, y las que él había dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová y en la casa del rey, y lo envió a Hazael, rey de Siria, y él se retiró de Jerusalén. ¿Qué pasó, hermano? Dice, se retiró de Jerusalén. Segunda de Crónicas 24, 23, y dice así la Biblia: a la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria, y vinieron a Judá y a Jerusalén, y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él, y enviaron todo el botín al rey en Damasco. Amén. Hasta ahí nada más. Vamos a terminar un poco rápido, hermanos, esta noche. Pero esta noche, hermanos, quisiéramos hablar un poco acerca, hermanos, de la idea de, pudiéramos llamarle, el bienestar del cristiano no debe ser cambiado por lo temporal. El bienestar del cristiano no debe ser cambiado por lo temporal. Cuando hablamos del bienestar, hermanos, estamos hablando, hermanos, que cada uno de nosotros, cuando venimos al conocimiento de la verdad de Dios, nos encontramos, hermanos, con una bendición tan grande, y es que logramos alcanzar una estabilidad en la vida, o logramos, hermanos, a equilibrarnos. Pero cuando uno, hermanos, encuentra ese bienestar, o logra equilibrar la vida, es ahí, hermanos, donde cada uno de nosotros como creyentes debemos de tener mucho cuidado, hermanos, a no, hermanos, cambiar ese bienestar o venderlo. Como dice uno de los proverbios: compra la verdad, hermanos, y no la vendas. O sea, en otras palabras, busca la verdad, y cuando la encuentres no lo cambies por nada, que no se venda por nada, sino, hermanos, proteger ese bienestar que uno ha recibido del Señor. Porque esto, hermanos, es algo maravilloso, es algo de una manera profunda. Esto es como aquel hombre que dice que se dio la tarea de buscar perlas preciosas. ¿Y qué hizo, hermanos, cuando encontró aquellas perlas preciosas? Dice, hermanos, que fue y vendió todo lo que tenía para adquirir, hermanos, aquel lugar donde estaban aquellas perlas preciosas.
O como aquel, hermanos, que encontró un tesoro en un campo, que dice que fue y vendió todo para adquirir aquel lugar donde había encontrado aquel tesoro. Significa, hermanos, que Jesús está hablando de perlas preciosas. Está hablando, hermanos, de brillantes, maravillosos, como, hermanos, perlas como esmeraldas. Hermanos, perlas que nosotros no conocemos, como, hermanos, esas piedritas que brillan, como esos tesoros, hermanos, maravillosos. Pero si usted se va al contexto, Dios lo que está haciendo es poniendo un ejemplo de las piedras preciosas acerca de un tesoro, para, hermanos, darnos el contenido de lo que Dios estaba hablando. Era: así es el reino de Dios. Así es el reino de Dios. Significa que Dios lo que está, hermanos, es como poniendo un ejemplo, hermanos, pero que no alcanza a compararse ni las piedras más preciosas, ni los tesoros más grandes. No hay nada que pueda compararse con el reino celestial, con la gloria de Dios, con lo maravilloso de Dios. Entonces hay, hermanos, que cuando uno logra alcanzar esa bendición de Dios, aquello que Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Significa, hermanos, que a través de la manifestación de Jesucristo, toda la bendición celestial se acercó a la vida del hombre. Y no solamente se acercó, sino, hermanos, que estuvo en la vida de Cristo. Se manifestó, hermanos, en los tiempos de Jesús. Pero también Jesús dijo que, hermanos, que esas señales seguirían a los que creyeran en su nombre. Significa que si nosotros creemos, esas mismas señales del poder y de la gloria de Dios están a disposición de cada uno de nosotros. Significa, hermanos, que Dios puede sanar. Significa que Dios puede liberar. Significa que Dios puede, hermanos, quitarnos, hermanos, toda tristeza. Puede perdonar todos los pecados. Puede sacarnos los demonios. Puede hacernos libres. Puede, hermanos, hacer cosas extraordinarias si nosotros creemos en la veracidad de un Dios que es fiel y que es digno de toda gloria y de toda honra y de toda alabanza. Entonces, si nosotros sabemos y logramos entender esa realidad, entonces nos damos cuenta, hermanos, que hay un bienestar maravilloso en la vida de cada creyente. Hay una bendición grande en la vida de cada cristiano. Yo no sé si ustedes, hermanos, experimentan cada día esa bondad del Señor. Yo no sé si usted experimenta cada mañana, hermanos, sus misericordias. Yo no sé si ahora usted ha encontrado el equilibrio en Dios. ¿Está gozando usted, hermano, de la rica savia del buen olivo? ¿Está, hermanos, usted pegado como pámpano, hermanos, a la vid verdadera? Porque el Señor dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y dice que toda rama que está pegada a la vid verdadera, hermano, no se secará, sino que llevará fruto, porque está gozando de un bienestar glorioso por estar pegado a la vid verdadera. ¿Y quién es esa vid verdadera? Esa vid verdadera es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces significa, hermanos, que cuando uno logra entender y profundizarse en esa bendición, hay una vida maravillosa, Jesús, hermanos. A tal grado de la Biblia dice la Biblia: ¿quién será aquel que los puede hacer mal si vosotros seguís el bien? ¿Quién será aquel que puede hacerlos mal si vosotros seguís el bien? ¿Y quién es el bien? El bien es el Señor. El bien es el dador de la vida. El bien es aquel ser más maravilloso, que no hay otro Dios más maravilloso que Él. Significa que si uno logra entender y alcanzar esa bendición de la luz de la vida, no hay nadie que pueda hacerlos mal. No hay nadie que diga: voy a proferir palabras de maldición, voy a hacer un hechizo, voy a hacer algo contra este cristiano. La Biblia dice
que el que es nacido de Dios no practique el pecado y Dios le guarda y el maligno no le toca, dice la Biblia. Así dice la Biblia, que Dios lo protege, que Dios lo guarda, que Dios, hermanos, no va a permitir que el diablo lo toque. Y no solamente no va a permitir, sino que la Biblia dice que tampoco, hermanos, llegarán las maldiciones en Israel. Hermanos, había un rey que contrató a un falso profeta para maldecir al pueblo, y dice la Biblia que el hombre no lo pudo hacer, y él dijo: no puedo maldecir un pueblo que no ha sido maldecido, porque ese pueblo es bendito de Jehová, ese pueblo es bendito de Jehová. Yo no sé si usted ha entendido eso. Yo no sé cuántos benditos de Jehová hay esta noche, hermanos. O sea, que el cristiano, cuando encuentra ese bienestar, hermanos, no lo cambia por cosas temporales, no lo cambia por cualquier cosa, no lo cambia por cosas de esta tierra, porque él sabe que solamente con Jesús en la barca hay estabilidad. Solamente con Cristo dentro de la barca se encuentra la estabilidad. Con Cristo en la barca es donde se encuentran los peces. ¿Qué había pescado Pedro sin Cristo en la barca? ¿Qué había pescado? Nada había pescado. ¿Qué había pescado los discípulos, hermanos, toda aquella noche, sin que antes llegara Jesús a decirles: echen la red a la derecha y hallaréis? ¿Qué habían pescado? Nada. Significa, hermanos, que sin Cristo somos nada. Pero si tenemos a Cristo en la barca, sigamos hacia adelante, porque con Cristo en la embarcación, aunque hayan tempestades, hermanos, las tempestades se vuelven en bonanzas. ¿Qué pasó cuando los discípulos, hermanos, estaban remando, hermanos, allá en el lago, hermanos, y no había llegado Jesús todavía a la barca? Dice la Biblia que casi se anegaban, casi se hundía la barca. Pero ¿qué pasó cuando Jesús llegó a la barca? Se hizo grande bonanza. Entonces, ¿qué es lo que quiero que usted y yo entendamos? Es de que nunca nos olvidemos, hermanos, que la estabilidad o el equilibrio que hay en nuestra vida, toda la gloria y la honra es a Jesucristo, el Hijo de Dios. Los gritos que ya no hay, las peleas que ya no hay, los insultos que ya no hay, las palabras que ya no hay, las infidelidades que ya no hay, hermanos, los maltratos que ya no hay, no es, hermanos, porque nosotros estemos solamente viniendo a la iglesia, sino es por la bendición de tener a un Cristo glorioso, a un Dios maravilloso, a un Dios que vive, a un Dios que reina, a un Dios que tiene poder para obrar en medio de la tempestad. Entonces toda la gloria debe dársele al Señor. Y aunque vengan momentos difíciles, dice la Biblia que ni la muerte nos separará del amor de Cristo. Significa que si uno tiene a este Dios, el hecho que uno tenga que llegar a la muerte no significa que Dios no nos ama, sino que aún muriendo Dios nos ama. Porque dice la Biblia, aún Él nos guiará aún más allá de la muerte. Significa que aún muriendo Él nos guía. Más allá de la muerte Dios nos guía. Ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni los gobernadores de las tinieblas, nada, ni hambre, ni desnudez, ni espada. Ante todas esas cosas, dijo el apóstol Pablo a los Romanos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en la cruz, para mostrarnos su amor, para mostrarnos su misericordia. Significa que no hay nada creado que pueda de alguna manera, hermanos, derrotar al creyente que está en el Señor. Entonces significa entonces que uno, al entender eso, le da gracias a Dios por la estabilidad que uno ha logrado alcanzar. Por esa razón tenía un hombre, los más sabios, llamado Salomón, y decía estas palabras: no me des riquezas ni pobrezas, sino manténme allí
de lo necesario. Porque yo voy a hacer, dijo, que en las riquezas me olvide de ti, Señor. Y en la pobreza yo voy a cometer el error y voy a blasfemar de tu nombre. Así que menteme allí más o menos, Señor. Significa, hermanos, que Dios conoce nuestras capacidades y Dios sabe que si tenemos dinero nos volvemos locos, hermanos, y no venimos a la iglesia. Y Dios sabe también que si nos toca más, hermanos, la pita para que haya hambre, nos ponemos locos también. Pero ahí nos tiene que sea puros frijolitos negros, ahí nos lleva el Señor. El que sea tortillitas, hermanos, medio tostaditas y duras con queso seco, pero ahí nos lleva Dios, ahí nos lleva el Señor. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es Dios y Él sabe cómo lleva nuestra vida. Entonces en ese nivel donde debemos de vivir, hermanos, sin preocuparnos, sino estando persuadidos que el que ha iniciado la buena obra en nosotros la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo, hasta el día que Él venga del cielo a llevarnos a la gloria. Significa que debemos estar cero miedos, cero temores, cero tristeza, cero lágrimas, cero lamentarse. El hombre de Dios no debe lamentarse, la mujer de Dios no debe lamentarse, el joven de Dios no debe lamentarse, porque ante todas las cosas hay victoria en Jesús, hay victoria en Cristo, hay victoria en Cristo, hay victoria en Cristo, hay victoria. Los que están en Cristo están en victoria siempre. Pero no así los malos ni los pecadores, dice la Biblia en el Salmo 1, que son como el tamo que arrebata el viento, que son como la basura que viene, hermanos, el viento y sopla y se lo lleva. Hoy están y mañana no estarán. Qué lamentable y qué triste es el destino para el hombre. Qué triste y lamentable es el destino para el pecador, que ahora está de pie, pero mañana quizás ya no estará, porque desaprovechó el tiempo de su oportunidad. Pero para los pecadores, para los fornicarios y los adúlteros, todavía pueden venir a Cristo arrepintiéndose y reconociendo que Jesucristo puede darles estabilidad y vida para que no se pierdan el día de mañana. Pero no podemos negar lo que la palabra de Dios dice, que los impíos no estarán en la congregación de los justos. ¿Lo han leído, hermanos? Así dice el Salmo 1, que los pecadores serán como el tamo que arrebata el viento, que se lo lleva el viento, y que ellos no estarán en la congregación de los justos. En otras palabras, en esta tierra nosotros podemos estar, en esta tierra podemos decir gloria a Dios y aleluya, pero si seguimos en el pecado no estaremos en la congregación allá arriba alabando a Dios. Pero si abandonamos el pecado, poderoso es el Señor para llenarnos de nuevo de su poder y su gracia, y su poder y su misericordia, para llevarnos a la gloria divina. Significa, hermanos, que no debemos caer en el error, que el enemigo nos vaya a engañar, que sin Dios estamos completos. No, la Biblia dice: separados de mí, nada podéis hacer. Pero ¿sabe cuál es lo triste de esta historia que hemos leído acá? Que Israel, hermanos, era un pueblo especial. Dios le había dicho a ese pueblo que para él sería un pueblo especial, real sacerdocio, nación santa, un pueblo, no porque ellos fueran más que los otros, sino que Jehová había querido apartar ese pueblo para él. Significa que ese pueblo, hermanos, era un pueblo bendito de Jehová. El pueblo de Israel era un pueblo, hermanos, que estaba cubierto con la coraza de justicia del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Un pueblo que donde fuera la bondad del Señor estaría con ellos, mientras ellos se mantuvieran siempre en obediencia al Señor. Significa que había una bendición grande, que todo aquel que peleara contra Israel se encontraría peleando contra el mismo Dios de Abraham. Que todo aquel que se levantara llegaría a reconocer en un momento dado, como cuando reconoció Faraón en el Éxodo, en el capítulo 14, cuando Faraón dijo:
huyamos, retrocedamos, no peleemos contra Israel, porque con Israel hay un poderoso que pelea por ellos. Y dijeron: huyamos, porque por Israel Jehová pelea. Faraón, hermano, se dio cuenta que Israel tenía un Dios que peleaba por ellos, a tal grado donde dice la Biblia que el Señor mismo desarmó los carros del ejército de Faraón, le quitó las ruedas, dice la Biblia, y los ahogó, los hundió a todos, hermanos, en el Mar Rojo. Pero cuando los hundió, cuando todo el pueblo de Israel había cruzado. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Israel se había abierto para que pasara su pueblo, para que pasara la congregación, para que pasara la descendencia de Abraham. ¿Sabe qué simboliza eso? Hermanos, el mar se abrió para su pueblo. En otras palabras, hermanos, la venida del Señor va a ser no solamente, hermanos, para toda la humanidad, sino que el cielo se abrirá para que entren los redimidos de Jehová, para que entren los santos, para que entren los que han abandonado el pecado, los que han dejado la maldad y se han acercado al Señor. Significa, hermanos, que todos los que entrarán serán como los días de Noé. Dice la Biblia: y Noé halló gracia delante de Jehová. Y Dios le dijo: hazte una arca, prepárala. Y aquel hombre empezó a prepararla. Se llevó alrededor de 120 años. Pero dice la Biblia que Dios le dijo: a ti he visto justo en medio de toda esta generación, le dijo Dios a Noé. Pero gracias a ese hombre entraron sus 3 hijos y entró su mujer, hermanos, y entró también sus 3 nueras. ¿Gracias a quién? No gracias a la justicia de los hijos de Noé, no gracias a la justicia de las nueras o de la mujer, sino que Dios le especifica: a ti, Noé, he visto justo delante de mí en toda esta generación. Porque en aquellos tiempos el pensamiento del hombre de continuo era el mal y el mal y el mal. Pero Noé halló gracia y anduvo en los caminos de Jehová. Y cuando vino el diluvio, el Señor lo salvó y a sus hijos también. ¿Por qué? Porque todo lo que se haga para Dios no es en vano. A su tiempo Dios recogerá a su pueblo, a su iglesia, y su iglesia entrará ahí. Pero sabe, cuando yo veo la Biblia y dice la palabra de Dios: a ti, Noé, he visto justo delante de mí en toda esta generación. Dice la Biblia que Dios se pone a las alturas para ver la tierra, a ver si hay alguno justo. Dice que no hay ni uno tan siquiera. Ni uno tan siquiera. Ni uno tan siquiera. Se siente en las alturas para ver si hay algún justo. No hay ni tan siquiera uno, dice la palabra de Dios. Por eso cuando el joven rico le pregunta a Cristo, le dice: maestro bueno, alto le dice: ¿por qué me llama bueno? Porque los hombres no hay ninguno bueno. Significa que el hombre no se va a salvar porque sea bueno. El hombre no se va a salvar porque sea justo, porque sea recto. Hermanos, ¿sabe por qué se va a salvar? Porque vino uno hace 2000 años, hermanos, que fue justo y sigue siendo justo y seguirá siendo justo siempre. Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso de que toda gloria y toda honra es gracias a Jesucristo. Es gracias a Jesús. Esto significa que si ahora uno camina con cierta seguridad y camina, hermanos, con ciertas convicciones claras, que uno dice: si el Señor viene, yo me voy. Pero cuando se mira uno, hermanos, uno mismo se da cuenta que no es por uno, sino que es por el sacrificio perfecto en la cruz. Significa que de allá en adelante, entonces, la vida del creyente consiste, hermanos, en una plena dependencia del Señor. En una dependencia plena siempre del Señor. Siempre del Señor, siempre del Señor. Entonces significa que Israel lo que tenía que hacer era depender siempre de ese Dios que había ido a sacarlos de la tierra de Egipto. Ese Dios que había abierto el mar.
ese Dios que los había cuidado por 40 años en el desierto, ese Dios que había, hermanos, había abierto el Jordán, ese Dios que había, hermanos, conquistado reinos, ese Dios, hermanos, que le había hecho vencedores, ese Dios que los había llevado a conquistar aquellas promesas. Lo que tenía que hacer Israel era totalmente, hermanos, depender de ese Dios todopoderoso, y a medida ellos dependieran de ese Dios, la victoria estaría asegurada para la vida de ellos. La victoria hubiera estado asegurada para la vida de ellos. A donde fueran, hubieran sido invencibles. A donde se pararan, hubieran sido, hermanos, invencibles. No hubiera nadie que hubiera querido, hermanos, ni tan siquiera mover un dedo, ni tan siquiera, hermanos, mover la lengua, tan siquiera ese pueblo, porque ese pueblo tenía un Dios maravilloso, a un Dios grande que aquellas naciones no lo tenían. Que aún Raal la ramera dijo estas palabras: hemos oído lo que vuestro Dios ha hecho en Egipto, lo que hizo en el mar, lo que hizo en el desierto, lo que ha hecho en el Jordán, y aquí ya no tenemos fuerzas, porque vuestro Dios es Dios arriba en el cielo y es Dios abajo también en la tierra. ¿Sabe qué era? ¿Sabe qué tendría que haber habido en Israel al oír esas palabras? Hermanos, decir: es cierto, nuestro Dios es todopoderoso, Él está con nosotros, Él está con nosotros. Porque a veces, hermanos, uno anda tan lejos de la realidad que muchas veces yo no sé cuántos les han dicho: hermano, no se preocupe, Dios está con usted. Hemos oído que ese Dios ha hecho cosas grandes, pero nuestras convicciones decimos: sí, yo es cierto, hermanos, pero yo me estoy muriendo. Ay, hermanos, sí es cierto, hermanos, que de Dios es poderoso, pero yo ahorita voy a que me hagan una purga. No, hombre, imagínense, hermanos. No, hombre, hermanos, ¿qué nos pasa? Lo que estamos hablando, hermanos, que en el Señor hay estabilidad, que en el Señor hay poder, que en el Señor hay victoria, que en Cristo su pueblo se vuelve, hermanos, invencible. Significa que Israel, no importaba qué rey se levantara, Dios estaba ahí. No importaba, hermanos, qué ejército viniera, no importaba quién se levantara. Había, hermanos, un gran historial de grandes victorias, de grandes triunfos que Dios había dado a su pueblo. Significa, hermanos, que solamente era de entrar en la presencia de Dios y decir: enfermedad mía es esta, traeré a memoria las victorias que Dios me ha dado. Si esto haré, me acordaré de las victorias que Dios me ha dado. Eso es lo que dice el salmista en el Salmo 77:10. Como de alguna manera, hermanos, que cuando llega la prueba a su pueblo, lo que tiene que hacer su pueblo es ir al baúl de los recuerdos, del historial, y acordarnos cuánta victoria Dios nos ha dado. Acordarnos, hermanos, cuántas sanidades Dios ha hecho en nuestras vidas. Acordarnos, hermanos, cuántas veces sentíamos que moríamos de hambre, pero ahí apareció el ángel de Jehová y nos sostuvo. Ahí apareció el bendito de Dios y nos levantó. Pero como que de repente el enemigo, hermanos, como que trata de opacar las victorias que Dios nos ha dado cuando llegan los problemas. Y como que nos olvidamos de la obra maravillosa que Dios ha hecho en nuestra vida. Y algo similar ocurrió aquí con uno de los reyes de Israel. Y el versículo que hemos leído, 12:17. Entonces subió Hazael, rey de Siria, y peleó contra Gad y la tomó. Y se propuso Hazael subir contra Jerusalén, por lo cual tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas que había dedicado Josafat, Joram y Ocosías, sus padres, reyes de Judá, y las que él había dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová y en la casa del rey, y lo envió a Hazael, rey
de Siria. La Biblia dice que este rey de Siria, llamado Hazael, había derrotado una ciudad llamada Gad. Pero es triste, hermanos, este cuadro que encontramos aquí en la palabra de Dios, porque muchas veces, a veces uno ve, recuérdese que hay una diferencia del Dios que ha tomado a un pueblo como su pueblo y otros pueblos que no tienen a ese Dios como su soberano, como su ayudador, como su sustentador. Entonces Gad, dice aquí la Biblia, dice que peleó contra Gad y la tomó. Entonces cuando Hazael ve, hermanos, que ha tomado a Gad, dice: voy a ir también contra Jerusalén, voy a subir también contra Jerusalén. ¿Cuál debería de ser la actitud? ¿Cuál debería de haber sido la actitud, hermanos, de el rey, en este caso de Jerusalén? ¿Usted cree que era la actitud correcta decir: vamos a sacar todos los tesoros que nuestros padres consagraron al Señor? Vamos a sacar todos los tesoros y se los vamos a dar al enemigo para que el enemigo se vaya. Vamos a darle todo lo que dedicaron nuestros padres, que dedicaron nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos. Vamos a dedicarlos todos los tesoros dedicados a Jehová. Todo lo que ha sido consagrado a Jehová lo vamos a sacar y lo vamos a enviar al enemigo, y lo que esté en la casa también, para que el enemigo nos deje de atacar. ¿Usted cree que esa era la salida correcta? ¿Usted cree que esa era, hermanos, la actitud correcta de un pueblo? De un pueblo que, hermanos, que había luchado, habían pasado batallas, habían pasado guerras, habían pasado dificultades, pero cuando ellos habían confiado en el Dios de los cielos, ahí había estado el Dios Todopoderoso para defenderlos y ayudarlos. Todo lo contrario estaba haciendo aquí el rey, al sacar todo lo que se había sido dedicado a Dios y ahora dárselo al enemigo por algo temporal. Porque por eso leímos Segunda de Crónicas, allá en el capítulo, hermanos, que leímos, y que dice la Biblia que siempre después el enemigo vino y atacó a Jerusalén. Significa que en ese momento dejó barrida la casa de Jehová, se llevó todos los tesoros preciosos, y como que hubo, hermanos, como que hubo un momento en el cual respiraron los de Jerusalén y dijeron: bueno, gracias a Dios ya se fue el enemigo, ya gracias a Dios ya se solucionó el problema. Pues sí, pero todos los tesoros del Señor se los había llevado el enemigo. ¿Y de qué serviría, hermanos, unos días o unas semanas o unos meses de aparente estabilidad, de aparente bienestar, si no tenemos nada de los tesoros al Señor? ¿De qué sirve un momento de placer? ¿De qué sirve un momento de felicidad? ¿De qué sirve, hermanos, algo temporal? Porque repito, la Biblia dice que el rey de Siria se alejó, pero después, hermanos, al final siempre Jerusalén fue atacada. Significa, hermanos, que la salida no es darle los tesoros al enemigo. La salida está en creer que Jehová es poderoso y que Él tiene poder para ayudarnos, que Él tiene poder para sostenernos, que Él tiene poder para sacarnos hacia adelante. Pero qué triste es cuando hombres cambiaron grandes promesas eternas del Señor por cosas tan sencillas como Esaú, que cambió la primogenitura solamente por un plato de comida. Toda la bendición que estaba para él. Y ¿sabe qué es lo más triste? Que dice la Biblia que después Esaú quiso recuperarla con lágrimas y ya no se pudo.
era demasiado tarde. No soy profeta ni soy hijo de profetas, pero quizás algunos de ustedes a última hora van a estar llorando, pidiéndole misericordia al Señor, y será demasiado tarde. Porque ya mucho tiempo Dios ha venido trabajando. Han pasado ya más de 2000 años, y Dios nos viene hablando que ya Él viene, y que dediquemos nuestra vida a Él y que nos mantengamos firmes en el Señor, hermanos. Y hay muchas personas que todavía no despiertan, todavía siguen pensando que, hermanos, que todavía falta mucho. No, ya no falta mucho, ya falta más poco, cada día más poco, que el reloj va, hermanos, contra el tiempo. El reloj va contra el tiempo, va en una cuenta regresiva. Pero lo triste y lo lamentable es que al final este rey, los mismos siervos lo mataron. Yo sé y entiendo que es duro cuando te ponen quizás una pistola y te dicen: te vas a morir por la causa del evangelio. Pero qué lindo es cuando aparecen hombres en la historia, ¿verdad? Hombres como, hay una historia acerca de Jacobo, donde dicen que ese Herodes lo decapitó. Pero el otro, Santiago, el escritor de la epístola Santiago, según la historia, dice que lo subieron a un edificio alto y le dijeron: si niegas al Señor, te preservamos la vida. Y él dijo: no, yo no voy a negar al Señor. No voy a negar al Señor. Aunque me avienten de esta cúspide, de esta colina, no voy a negar al Señor. No voy a negar al que me ha dado vida. No voy a negar al que derramó su sangre en la cruz, hermanos, y lo aventaron. Pero sabe lo lindo y lo maravilloso es que es ahí, hermanos, donde uno dice: bendito sea el nombre del Señor. Quizás voy a padecer unos minutos, quizás voy a morir, pero luego estaré en la presencia del Señor. Al apóstol Pablo, los mismos profetas, hay un profeta llamado Agabo, dice que se quitó el cinto, creo que era el cinto de Pablo, y dijo, y lo amarró, dijo, se amarró los pies y dijo: así atarán a Jerusalén, dijo, los pies y manos del hombre del cual es este cinto. Y dice la Biblia que los hermanos empezaron a agarrar a Pablo: Pablo, no subas, Pablo, no subas. Y sabe que les decía aquel hombre: ¿qué hacéis quebrantándome el corazón? Yo no solamente estoy dispuesto a subir a Jerusalén, no solamente estoy dispuesto a ser apresado en Jerusalén, sino hasta morir si es necesario por la causa de Jesús. Pero hacia las cabales, hermanitos, ¿cuál hubiese sido nuestra actitud? ¿Cuál fuera nuestra actitud en un momento? Ahí, estar ahí. Yo le digo, hermanos, que si para escaparnos hay que irnos para la China, hermanos, nos ponemos un sombrero, hermano, y nos ponemos la carátula de Jackie Chan, hermano, y nos vamos para la China. Pero ¿de qué sirve? Por eso estamos hablando que el bienestar del cristiano no se debe cambiar por lo temporal. Porque la vida que uno tiene acá es temporal. Las cosas que uno quiere acá son temporales, pero más las promesas de la Biblia dice: pueden pasar los cielos y la tierra, pero las promesas del Señor, hermanos, siguen. Su palabra no pasará. Su palabra no pasa. Aquellos hombres le dijeron, amigos de Daniel: solamente adoren esta estatua, solamente adórenla y no entrarán al fuego. Ellos dijeron: no, sépalo, oh rey, que aunque le hayan dado 7 grados más de fuego, sépalo, oh rey, que vamos a entrar al fuego. Si nos salve el Señor, que nos salve, y si no, pues estamos dispuestos. Ellos bien pudieron haber dicho: bueno, pues después nos reconciliamos, pues adoremos a este muñeco rebelde. Pues ya. Y hagamos la mozaraña y después nos reconciliamos y seguimos adelante. Está duro esa gran llamarada allá adentro.
Pero ellos no cambiaron la bendición que había en ellos por algo temporal, por una vida temporal. Ellos dijeron: vamos a entrar. Y cuando entraron al horno, ahí estaba el Dios Todopoderoso para defenderlos. Ahí estaba Dios. Ahí estaba Dios. ¿Por qué? Porque es ahí de lo que estamos hablando, que en el Señor, hermanos, hay estabilidad. En Dios se ha alcanzado ese equilibrio en la vida. En Dios se ha alcanzado ese bienestar. Pero ese bienestar no hay que cambiarlo por cosas pasajeras, por cualquier cosa. No lo cambies, hermanita querida. Ese hombre que a altas horas de la noche te pide fotos, te dice esto, te dice otro. Jovencitas, no cambies el bienestar que Dios te ha dado y el equilibrio que tienes del Señor por algo temporal. Porque el diablo lo que quiere es quitarte los tesoros que Dios te ha dado. Porque el diablo sabe que ya quitándote esos tesoros eres pieza fácil, eres cualquier cosa, eres como cualquier hombre. La Biblia dice que cuando Sansón perdió la cobertura de Dios, hermanos, aunque tenía estatura, se volvió con cualquier hombre. ¿Sabe por qué? Porque ya la bendición no estaba, porque él era fuerte, porque Jehová estaba con él. Sansón era fuerte porque Dios estaba con él. Pero cuando ya no estaba Dios, Sansón era como cualquier hombre. Significa entonces que uno, hermanos, debe tener mucho cuidado. Joás dijo, aquí el rey dijo: Joás, está dura la cosa. Dijo: démosle todos los tesoros. Dijo: ay, al final que se vaya. Eso es lo que uno piensa, que el enemigo se va a ir. Lo que Dios nos ha dado, hermanos, no es para compartirlo con el diablo. Lo que Dios nos ha dado no es para dárselo al enemigo. Lo que Dios nos ha dado no es para compartirlo con el diablo. Usted que predica el evangelio y canta, esos cantos no son para compartirlos con los demonios. Los dones de Dios no son, hermanos, para compartirlos con el Dios, con cualquier Dios de esta tierra. La sabiduría, el conocimiento no es para compartirlo con las cosas pasajeras de esta tierra. Todo lo que tenemos, cuerpo y alma y espíritu, deben de ser dedicados a Dios, porque hemos sido comprados por precio. Y es triste y es lamentable donde ahora veo unos grandes hombres, pero que por lo temporal han vendido los dones al enemigo. Grandes hombres de Dios, yo conozco grandes hombres de Dios que predicaban en la palabra, pero que ahora han dado sus dones al enemigo y se han quedado completamente vacíos, solamente por obtener algo temporal. Algo temporal, algo temporal, algo temporal. Hay muchos predicadores, hermanos, que no quieren estar en un solo lugar predicándole una iglesita de 20, porque quieren andar allá por cositas temporales, para que le den 20 pesos por allá, otros 50 por allá y otros 5 por allá. No. Lo temporal se termina, pero lo del Señor vive y permanece para siempre. Escuchaba yo a un predicador, mire qué tremendo, y ponga atención a esto. Lo escuché yo, que dicen que un pastor vendió la iglesia en $10,000. La vendió con la membresía y le dijo: ¿sabe qué? Tengo tanto y tanto diezman y todo, dame $10,000 y ahí le voy a decir que nos afiliamos y te pedamos de pastor, y ya ahí voy a empezar a recoger todo lo que llega. Imagínense, hermano, de con todo y $10,000 se va a ir a patalear al infierno si no se arrepiente, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos viendo una etapa tan difícil. Pero si usted no sabe, y esa gente que está en la televisión, si no lo saben, eso es lo que hace esa doctrina diabólica del G12. Compra las iglesitas, compra los grupos, hermano. Dice: ¿querés un templo? Nosotros te apoyamos, solamente afiliate a nosotros. No importa si $1 millón hay que pagar, pero tú vas a tener una gran catedral.
Y sin darse cuenta los pastores, hermanos, algunos ya lo saben porque no les importan las almas. Y debajo de agua se van metiendo y se van metiendo, hermanos, y venden toda la iglesia. Y los hermanos ahí están con la boca abierta y no se dan cuenta que como son G12, hace días los vendieron, hermanos, y ya están vendidos ya. ¿No ha leído usted las epístolas del apóstol Pedro? Harán mercadería de vosotros, dice la Biblia. Todo ese sistema que hay. O sea, ¿por qué? Porque no quieren pagar el precio. Porque no es fácil, hermano, mantenerse predicando la verdad de Dios. Porque hay luchas, hay peleas. El enemigo viene de un lado y del otro. Pero hay que confiar plenamente en el Señor. Hay que tener una dependencia total de Dios. Y Dios es poderoso para sacarnos adelante. Pero todas esas iglesias metidas en ese sistema del G12, ¿por qué cree usted? ¿Por qué creen ustedes, hermanitas, que muchas iglesias de apóstoles y profetas que se amarraban la cabeza, no se pintaban, hermanos, no usaban pantalones, no usaban faldas apegadas al cuerpo, no usaban minifaldas, ni zapatos tacón alto, ni se pintaban el pelo, eran consagradas? Pero de repente le dieron cabida a la doctrina liberal del G12. Tienen que quitarse trapo de la cabeza. Ahora tienen que ponerse aretes. Ahora tienen que dejar esas faldas largas y tienen que andar en minifalda y se ponen con la patilla cruzada ahí enfrente y esto, y luego las faldas rajadas también, y se ponen tacón alto y arriba las coristas empantalonadas y todas jezabélicas, hermanos. ¿Por qué? Porque todos los dones preciosos se los dieron al diablo, que el Señor los reprenda. Toda aquella bendición espiritual, toda aquella bendición de la doctrina del Señor, de la doctrina de la palabra, la vendieron, hermanos, al liberalismo, la vendieron al paganismo. Por eso iglesias que estaban fundamentadas en una línea santa de la verdad, ahora, hermanos, parece un potrero de animales. Todos los tesoros. ¿Cómo quedó aquí el rey? ¿Cómo quedó la casa de Dios? ¿Cómo quedó, hermanos? ¿Cómo quedó? Vacía. No quedó nada de Dios. Todos los tesoros que aquellos hombres de rodillas, que aquellos hombres con ayunos, que aquellos hombres con ruegos habían consagrado a Dios, ahora no había nada, porque el diablo se los había llevado el enemigo, hermanos. Así está la iglesia, lamentablemente, en la actualidad. Una iglesia toda dormilona, bostezándose, poniéndole tiempo. Ya me quiero ir, que tanto tiempo. Hermanos, qué lindo que el Señor nos ayude, pero aquí no tenemos compromiso con los demonios ni con el diablo, hermanos, sino que con el Rey de Reyes y Señor de Señores, de destriparle toda la verdad a usted. Pero debemos entender que las rodillas de grandes hombres, que algunos ya partieron, hermanos, aquellos hombres se entregaron, los apóstoles dieron su vida, Jesucristo dio la vida, hombres, hermanos, que han ayunado, que han orado. ¿Por qué vamos a vender la verdad? No, cuidemos la doctrina del Señor y sigamos peleando la buena batalla de la fe. Pero no debemos cambiar el bienestar del Señor, porque con la cobertura de Dios, aunque vengan guerras, aunque vengan batallas, aunque vengan problemas, podemos pararnos, como dijo aquel hombre llamado Ezequías: con ellos está el brazo de carne, pero con nosotros está Jehová, el Dios de los cielos, para pelear nuestras batallas, para ayudarnos, para sacarnos adelante. Yo hay semanas que me toca que no hay de dónde jalar, y digo: ¿para dónde, Dios? ¿Para dónde le doy? ¿Para dónde? ¿Cómo salgo de esta? Pero dice el Señor, hermanos, que de repente aparece Dios, porque este Dios es fiel, 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 este Dios es bueno, y no nos cansaremos de seguirle diciendo a la gente que no cambien lo de Dios por lo del mundo. No cambia el bienestar del Señor por unas cuantas horas de trabajo,
por un chequecito más, por unos dolaritos más. No, 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 hermanos. Hay un tesoro maravilloso. Yo me acuerdo, hermanos, un día cuando llegaron unas crisis, yo anduve subido en unos camiones. Yo andaba en aquellos camiones subido, hermanos, siendo pastor, y esta obra se acababa de levantar. El enemigo había venido, acababa de salir de la cárcel yo, y me estaban atacando el IRS, que debía casi $300,000, hermanos, de impuestos, y yo no hallaba qué hacer. Y yo decía, quizás me voy a quedar mejor con 2 cultos y voy a tratar de trabajar en que sea de camionero, voy a hacer algo. Pero de repente, hermanos, como que una luz vino y me dijo, ¿qué andas haciendo aquí? Y dejé esas cosas por allá y volví otra vez de nuevo, hermanos, a pedirle al Señor que me ayudara, que me fortaleciera, que me diera fuerzas, porque no es fácil, no es fácil, no es fácil, pero Dios es fiel. Y ahora han pasado los años y alabo a Dios y le doy gracias al Señor, porque Dios, hermanos, en que sea de una manera u otra, el Señor siempre suple. Le pregunto algo: ¿qué hubiera pasado si este rey se hubiera parado y hubiera dicho, Jehová está con nosotros y Él nos va a ayudar, Dios nos va a dar la victoria? ¿Qué pasaría si el hombre y la mujer se pararan y dijeran, Dios nos va a ayudar? No que se empiecen a mencionar palabras, que nos vamos a divorciar, que nos vamos a separar. ¿Y de qué, hermanos? Eso es darle, hermanos, al diablo cabida. No, al diablo hay que reprenderlo y pongámonos de acuerdo, Dios, y peleemos la buena batalla. Pero el hombre quiere buscar salidas fáciles, soluciones temporales. ¿Y de qué sirven esas soluciones temporales si al final va a haber problemas siempre? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve soluciones temporales y comer ahorita y mañana vamos a tener hambre otra vez? Fue lo más descabellado que este rey pudo hacer, darle los tesoros al enemigo. La pregunta sería, ¿cómo estamos nosotros, hermanos, esta noche? ¿Has dado tus tesoros al enemigo? No vienes a la iglesia porque tienes que estar trabajando y sin darte cuenta le estás dando todos los tesoros al enemigo. La casa quedó vacía. En la casa de Dios no había nada ya, porque todo lo consagrado a Jehová se había sido llevado. Qué duro y qué triste sería, ¿verdad?, que con usted, después que estaba lleno de Dios, ahora vacío, un solo cajón vacío, que hora 5 a orar, a dormir. Va a hacer vigilia, a dormir toda la noche, vigilia, durmia. Quizás porque todos los tesoros se los ha entregado al enemigo. La Biblia dice que Efraín había envejecido y le habían salido canas y los enemigos le habían robado todas sus fuerzas y él no se había dado cuenta. A veces uno puede pensar que uno está peleando la buena batalla y que va luchando, pero quizás hace días, hermanos, perdimos todas las fuerzas. Pero para eso son, hermanos, estas enseñanzas. Dice el versículo 18: por lo cual tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas que habían dedicado Josafat, Joram y Ocosías sus padres, reyes de Judá, y las que él había dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová. Y la casa del rey lo envió a Hazael, rey de Siria, y el rey se retiró de Jerusalén. Pero segunda de Crónicas 24, ¿qué dice? 24-23 dice: a la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria, y vinieron a Judá y a Jerusalén y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él, y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Verso 25:
Y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre del hijo de Jodiada, el sacerdote, y lo hirieron en su cama y murió, y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. ¿Atacaron o no atacaron después a Jerusalén? La destruyeron, él mismo terminó muerto. Ahora la pregunta es, ya no tenía tesoros para darle al enemigo. Ya no tenía nada que darle al enemigo porque había barrido la casa. Pero qué diferente hubiera sido si en el primer ataque del enemigo se hubiera parado y hubiera dicho: Jehová, los enemigos vienen contra nosotros, pero tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro amparo, tú eres nuestro auxilio, tú eres nuestro sostén, tú eres el que lidera nuestras batallas. El enemigo hubiera quedado derrotado y los tesoros hubieran estado ahí, y quizás el enemigo se hubiera ido y al regresar otra vez hubieran sido derrotados los enemigos. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos lleva de victoria en victoria y de triunfo en triunfo para todos aquellos que confían plenamente en el Dios de los cielos. Significa entonces, con lo cual terminamos, que no se debe cambiar el bienestar que hemos recibido del Señor por algo temporal, por un pequeño alivio. No, confiemos, como dice el Isaías 26: confiad perpetuamente en Jehová, porque en Él está la fortaleza de los siglos. Confiemos siempre, hermanos, en el Señor, porque en Él está la fortaleza de los siglos, y no demos nuestros tesoros al enemigo. Porque si los damos después, al final terminaremos agobiados como terminaremos derrotados. Pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que no es que seamos cola, sino cabeza, y que estemos erguidos como hombres de Dios, como mujeres de Dios, viendo las grandes victorias del Señor. Pero si hasta ayer y hasta hoy quizás habías perdido todas las bendiciones que Dios te había dado, hoy es un buen día para reaccionar y venir de nuevo al Señor. El predicador ha terminado el mensaje. Ahora es el momento para recibir al Señor. Repite conmigo esta oración. Señor, te necesito. Ven a mi vida hoy. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que me perdones. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz del Calvario por mi maldad. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a perseverar en tus santos caminos, Señor. Amén. Si usted hizo esta oración, le invitamos a que se congregue con nosotros. 5757 Ranchester Drive, Houston, Texas 77036, o llámenos 713-988-8671, 713-988-8671. Iglesia Central, Cristo te llama, te da la bienvenida. La Iglesia Central, Cristo te llama, presentó su programa Impacto Evangelístico, El Fin Viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. El pastor William Benítez agradece su sintonía. Será hasta el próximo programa y que Dios les bendiga.